Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Ya el que no entró, se la perdió. Bueno, vamos a hablar sobre el panorama local e internacional. Vamos a comenzar primero con un poquito de historia, que es observar cómo le fue básicamente a Donald Trump en su última presidencia, específicamente cómo le fue al mercado norteamericano. El 2017 se observó una suba del 19,4% y este fue el año, no sé si ustedes recordarán, con todo lo que fue el impulso de la baja de impuestos que llevó a cabo Trump y de estímulos. Bueno, esa fue la respuesta en el 2017. Posteriormente, en el 2018, el mercado norteamericano bajó un 6,2% y el hito marcado este año fue la guerra comercial con China, la famosa guerra comercial con China con los aranceles. Posteriormente, en el 2019, la bolsa repunta un 28,9%, donde el dato principal es que se terminó generando lo que es una negociación con China y de cierta manera lo que es la guerra comercial finalizó. Y luego tenemos el 2020, que recordarán que fue el año del COVID, donde el mercado norteamericano cayó fuertemente, pero después se recuperó rápidamente en los meses siguientes gracias a los estímulos de la Reserva Federal. Ese año finalizó 16,3%. Un dato no menor, en el 2021, una pequeña parte donde Trump fue presidente, o sea, él deja la presidencia con un mercado norteamericano subiendo prácticamente entre un 1,2 y un 2% hasta que, bueno, hasta que asume Joe Biden.
¿Qué tenemos posteriormente? Esto es un dato muy interesante. Grandes caídas, grandes recuperaciones. Aquí yo traté de recopilar algunas de las caídas más importantes que tuvo el mercado norteamericano y cómo fue la recuperación un año y 5 años posterior a esa caída. Fíjense, podemos observar en primer lugar el famoso crash del 1929, esa gran depresión, en donde la máxima caída fue de un 86%. Esta caída fue desde 1929 a 1932. Posteriormente, en el 1933, que esto es algo que se repite habitualmente, que es cuando el año posterior a la caída repunta fuertemente el mercado, especialmente el norteamericano. Fíjense que en el 1933 el mercado sube un 162%. Después tenemos el famoso lunes negro de 1987, cae un 33%, el SP500. Y a un año posterior sube un 21%. Después tenemos la burbuja de las .com, 49% de caída, duró prácticamente 3 años y se recuperó en el 2003 33%, y fíjense cómo luego de 5 años el mercado recuperó un 101%. Luego tenemos el 2008, caída del 57%, en el 2009 recupera un 68%, 5 años después 178% de recuperación, y por último la caída más cercana en el tiempo es la del COVID en el 2020, con una caída del 34%, recuperación del 75% en el 2021, y bueno, 5 años después prácticamente en del 107%. Dato importante entonces con respecto a grandes caídas, grandes recuperaciones, siempre las caídas, especialmente las crisis, han generado una oportunidad de compra. Bien, obviamente no en todos los activos, por ejemplo, si nos remontamos a la crisis de las .com, habían startups que de hecho cotizaban en el mercado, que prácticamente se fundieron, bien, porque no generaban valor alguno. Pero después hay otras empresas que sobrevivieron la crisis de las .com y que hoy, por ejemplo, una de ellas forma parte de las famosas 5 empresas más grandes del mercado bursátil, especialmente los de Estados Unidos. Entonces, volvemos a lo mismo. Grandes caídas, grandes oportunidades. Podríamos estar dentro de esas oportunidades para comprar este año, lo vamos a ver enseguida. Posteriormente, también, ¿qué es lo que tenemos aquí? Muchas veces tratamos o intentamos cronometrar al mercado. ¿Qué quiere decir? Tratamos de comprar en el piso y vender en el techo. O en su defecto, tratamos de shortearlo en el techo y cerrar la posición en el piso. Esa práctica es sumamente compleja. Les diría que, al menos en mi caso personal, a medida que fui aprendiendo más y más y más, me fui dando cuenta de que era más y más y más difícil poder hacerlo. Al principio uno cree que es fácil, que lo puede hacer de taquito, pero no. Básicamente les diría que es más difícil de lo que parece. Es por eso que fíjense cómo a veces es mejor mantenerse invertido, no importa que uno esté dentro de una corrección o de una baja, que ir tratando de cronometrar al mercado. Porque cuando uno lo trata de cronometrar, fíjense, si se va perdiendo, por ejemplo, los 10 mejores días, el retorno, esto es un estudio con el SP500, sería del 5,56. Te perdés los 20 mejores días, 2,98. Te perdés los 30 mejores días, 0,82. Te perdés los 40 mejores días, puede que salgas en negativo. En cambio, si te mantenés totalmente invertido, retorno en términos anuales es del 9,96%. Por eso insisto, más que buscar el piso, es importante mantenerse. Y en su defecto, cuando ustedes observen que el mercado entra en una corrección,
buscar especialmente aquellos activos, esperemos que uno lo tenga en cartera, para seguir acumulando a un precio más atractivo. Fíjense también, esta idea de mantenerse y cronometrar el mercado va de la mano con las probabilidades. La probabilidad de, por ejemplo, de obtener un retorno positivo a un día es del 53%, a un mes 63%. Esto se va a ir incrementando a medida que ustedes estiren el plazo de inversión. A tal punto que a 20 años no es del 100%, es del 99,8%. Básicamente, solamente una vez en el tiempo, que fue cuando vimos este caso de aquí, la Gran Depresión, en donde quien invirtió a 20 años no pudo sacar un retorno positivo. Bien, ese es el único evento, por eso es que la probabilidad no es del 100%, donde una inversión a 20 años no logró sacar un retorno positivo. Luego lo que ustedes observan como lunes negro, burbuja, el tema de la crisis financiera y muy probablemente con el crash del COVID, una inversión a 20 años genera sí o sí un retorno positivo. Ahora, ¿ese retorno positivo se da en cualquier activo o no? La respuesta es que no, no es que se dé en cualquier activo. Esta es una estadística, por ejemplo, del SP500. Para los activos tienen sus propias probabilidades de rentabilidad o tienen su propia probabilidad de cerrar, por ejemplo, un año positivo o no. Una anécdota muy interesante de Warren Buffett, que él cuenta que su primera inversión que él desarrolla lo hace cuando tenía, creo que, no sé si 13, 14 años por ahí. Compra una acción, dice que la acción subió, que él vendió, y que después, con el tiempo, él se dio cuenta de que esos $100 que él había invertido, si lo hubiese invertido en el SP500, en un fondo indexado, él hace referencia, hubiese tenido para, creo que esto era, calculen, 2009, 2010, aproximadamente unos $400,000. Es decir, que en ese proceso, desde que él comprase el ETF del SP500 hasta ese momento del tiempo, pasaron la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los .com, la crisis subprime, pasó el atentado de las Torres Gemelas, pasó la crisis de los misiles, etcétera. Y sin embargo, el retorno era positivo. Bien, justamente por una cuestión de probabilidad y por una cuestión algo más sencilla, y es que Estados Unidos puede, según el presidente de turno o el gobierno de turno, tirarse un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, pero el rumbo económico es siempre el mismo. Eso es muy importante, es algo que habitualmente en Latinoamérica no se observa. Fíjense, acá les tengo una simulación bastante sencilla. Esta simulación lo que muestra es cómo podría haber evolucionado una inversión de $10,000 donde todos los meses se agrega $150. Lo único que se hace es $150 independientemente el precio del SP500. Obviamente habrá años dentro de esta simulación que se ha generado un retorno negativo, años en donde se habrá generado un retorno positivo, pero fíjense que lo importante es que se presenta una constante, que es básicamente una evolución del portfolio al alza. Y esa evolución del portfolio al alza es básicamente porque cuando uno analiza la historia, lo que nos encontramos es que el mercado norteamericano ha logrado generar un retorno anual promedio del 8%. Ese retorno anual promedio del 8%, como les digo, contempla años positivos o años negativos, y años negativos. Pero en la película larga, eso es lo que se observa. Si acortamos la película en el tiempo, ese retorno ha sido de aproximadamente el 10%. Obviamente uno lo que tiene que hacer es quitarle lo que es la inflación.
Bien, entonces fíjense cómo todo se va alineando a que es una cuestión de paciencia, es decir, los datos muestran que hay que ser paciente, invertir a largo plazo, tratar de mantenerse en el tiempo y por último, las grandes caídas no son sinónimo de venta, sino más bien de oportunidades de comprar. Fíjense que incluso Warren Buffett, que ha sido tapa de las noticias de estos últimos meses porque ha acumulado una gran cantidad de liquidez, incluso con esa gran cantidad de liquidez, el tipo se mantiene prácticamente en más de un 50% invertido. Es decir, no es que liquidó toda la cartera. Si ustedes observan, continúa con sus posiciones. De hecho, ha incluso comprado posiciones. Lo que pasa es que ha bajado lo que se denomina exposición. Quiere decir, en momentos de volatilidad se expone menos. Básicamente eso es lo que ha hecho Warren Buffett. Por eso no es que se ha quedado 100% líquido. Por eso esa idea de vender y 100% líquido no existe. O, a ver, si en la práctica se utiliza, básicamente a uno a largo plazo lo va a llevar a un error. De hecho, fíjense que cuando se quiere decir que, bueno, Warren Buffett se ha quedado líquido porque ha intentado anticiparse a una corrección del mercado, algo que deja siempre en énfasis Warren Buffett es que él no tiene la más pálida idea de lo que va a ocurrir en el mercado. Simplemente él compra o vende de acuerdo a lo que es el negocio. Algo que nosotros ya habíamos hablado, por ejemplo, por allá en diciembre del año pasado, yo le decía, che, básicamente está difícil colocar dinero en Estados Unidos porque no quedan muchas empresas baratas hoy por hoy. Es más, la mayoría ya parece tener ciertos precios absurdos. Bien, entonces, bueno, básicamente eso sería como la pequeña historia que nos muestra el mercado norteamericano. Y recuerden, año 2018, menos 6,2, año en donde Donald Trump comienza todo lo que tiene que ver con la guerra de los aranceles. Por eso es que cuando yo acá digo, che, bueno, a ver, ¿cómo puedo presentar el panorama internacional? Se me ocurre hacer a Donald Trump con un traje militar. Básicamente está dentro de la guerra de aranceles. Con Canadá, con México, amenaza a Europa, con China. Ya le puso al acero y al aluminio también. Vamos que vamos con los aranceles. Y básicamente los está utilizando como una medida de negociación. Entonces, hoy por hoy, lo que nos muestra el mercado norteamericano es que se está desarrollando una baja del 6,12%. Esta baja tiene una particularidad. Bajo mi punto de vista, no es porque estemos hoy 6,12 abajo, porque básicamente es parecido a este número, 6,2, pero bajo mi punto de vista, hoy sería el 2018 de aquel momento. Bien, veremos, puede terminar en positivo o no, no lo sé el año, falta mucho, recién comienza, pero hoy estamos en ese proceso, básicamente porque estamos con la guerra de los aranceles, que sabemos cómo va a finalizar con una negociación y después el mercado va a repuntar. Bien, recuerden, la historia se repite. Además, hay algunos condimentos interesantes con respecto a esta baja que se ha observado en el mercado norteamericano. En primer lugar, la saturación de órdenes de venta que hay en el mercado norteamericano es coincidente con el mínimo generado en octubre-noviembre de 2023, que es básicamente este que ustedes observan acá. Posteriormente, fíjense, estos $4.100. Este fue el último gran mínimo antes de alcanzar el máximo histórico. Además, encontramos posiciones de puts por encima del mínimo de la pandemia. Con lo cual, es decir, el mercado, de cierta manera, está especulando a la baja o dicho de otra manera, está ante una posible mayor volatilidad defendiéndose con vía puts. Otro dato no menor, el VIX
que mide básicamente la volatilidad del mercado, traducido en confianza y pánico, está a niveles registrados para los mínimos de octubre-noviembre de 2023. Con lo cual, todo parece estar apuntando de que hoy el mercado ha ingresado dentro de lo que es una suerte de pánico, miedo bastante extremo. Y recuerden, como bien lo explica Stan Weinstein, se vende con la euforia, se compra con el miedo y el pánico. Bien, ¿por qué se compra con el miedo y el pánico? Porque lleva a tomar malas decisiones. Siempre lo emocional nos lleva a tomar malas decisiones. Seguramente a más de uno le habrá pasado que compra cuando el mercado sube, vende cuando el mercado baja. Bueno, yo los invito a cambiar eso. Les invito a decir, che, bueno, cuando el mercado baja, compren. Cuando el mercado sube, mantengan. O, dicho de otra manera, si el mercado baja, compren. Y si lo que están comprando es algo bueno, si el mercado sube, compren también. Hay un gestor, ¿qué pasó? ¿Toqué algo yo? No, Lucas, no, alguien está presentando una pantalla, creo. Ah. Hay un gestor que decía que, claro, que muchas veces nos centramos en comprar los activos cuando el precio baja y nos olvidamos también de seguir pagando el activo cuando el precio sube. Es igual de válido y eso es cierto, siempre y cuando, obviamente, el valor de esa empresa esté por encima del precio de mercado. Y yo aquí les traigo algunas valuaciones de algunas empresas norteamericanas que yo creo que están o han quedado relativamente baratas con lo que tiene que ver esta última baja del mercado. En primer lugar, Apple tiene una potencial suba del 14%, Amazon del 29%, Coca-Cola del 14,9%, Visa del 30%, Spotify del 30,1%, Meta del 43,9%, Netflix del 37%, Mercado Libre del 30,67%, Salesforce del 38,4% y Disney del 44,5%. Hay más, hay más. Hay empresas que todavía no están subvaluadas, claro. Hay empresas que no están subvaluadas. Por ejemplo, se me viene a la mente Bank of America, por ejemplo. La evaluamos y no nos parece que estuviese barata. Pero en cambio hay otras que sí, que es súper exagerada la baja que se ha desarrollado y que por lo tanto esta baja es oportunidad de compra. Ahora, si ustedes me preguntan, yo la compro, no sé, Spotify, mañana va a subir, la verdad no tengo ni idea si mañana va a subir o no, pero que con el tiempo muy probablemente Spotify se revalorice, lo va a hacer. Si el precio sigue bajando, mejora todavía, más para acumular, hasta que finalmente se genere la reversión y el mercado suba. Por eso insisto que todo estaría indicando que hay bastante saturación en el mercado norteamericano y que, bueno, nada, por valuación, varias empresas han quedado relativamente baratas. Por otra parte, en lo que respecta a la Argentina, también se me ocurrió hacer a Milei con una motosierra, porque básicamente es la situación actual del índice Merval o de la macroeconomía actual. Un gobierno que gobierna sin presupuesto, en donde recorta partidas, donde creo que lo que no va a negociar nunca Milei es el superávit desde el punto de vista fiscal, tanto desde el superávit primario como el financiero, donde tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario inminente, donde encontramos una corrección del mercado argentino, corrección entre comillas, porque lo que ha subido el mercado argentino desde que asumió Milei, la baja es un chiste, y que todavía queda potencial de suba en algunos activos, especialmente los ligados al sector energético y, por qué no, a los bonos. Fíjense, esto es el 2025 para los activos locales, todo para abajo,
donde lo que más se defendió, y de hecho va positivo, es Mercado Libre, que es esta que ustedes observan acá. Todo el resto está en terreno negativo en este 2025, pero lo más interesante es entender esto. Desde que asumió Milei, no hay ninguna en terreno negativo. Están todas en terreno positivo. Ese es el dato. Muchas veces nos abstraemos y vemos lo que pasa en lo más inmediato del tiempo, pero eso no es una lectura válida. La lectura válida es ver la película completa. Bien, por eso les decía que a pesar de que el mercado en este 2025 está negativo, la performance tomando el inicio de la gestión es muy buena, tanto en acciones como en bonos. Fíjense esto también, hablando justamente de bonos, esto también es increíble, o sea, tenemos todavía los bonos rindiendo a una TIR entre el 11 y el 13%, con básicamente un acuerdo inminente con el fondo que va a despejar los vencimientos justamente con el fondo 4 años hacia adelante. Y si el gobierno mantiene el superávit, la deuda se paga. Entonces eso básicamente va a ser como una sucesión de acontecimientos. Acuerdo con el fondo, mantengo el superávit, la deuda se paga, cae el riesgo país, tengo acceso al mercado de capitales. Ergo, los precios de los bonos tienen que seguir subiendo. Al menos hasta que Milei siga siendo presidente. Si después el día de mañana Milei cambia y no es más el presidente, bueno, habrá que ver cuál es la postura del nuevo presidente. Al menos por ahora los datos muestran que a nivel nacional las encuestas le dan bastante favorable a la Libertad Avanza. El índice de confianza medido por la Universidad Torcuato de Ditela le está dando básicamente niveles muy buenos al gobierno. Así que por ahora, y de hecho si vemos, no hay oposición y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Al menos yo les puedo decir lo que se ve acá en el interior, yo soy de Córdoba, y es que si más o menos la Libertad Avanza pone un candidato más o menos la gana provincia de Córdoba, porque el cordobés, y mientras más al interior uno se va, más se observa, está muy en contra de la gestión del peronismo, del peronismo local, y no es un peronismo, vamos a decir, no es un peronismo de Unión por la Patria, es otro tipo de peronismo, pero la gestión ha sido bastante lamentable. Obviamente, como les digo, esta baja que ha presentado el mercado ha generado oportunidades. Transener, Ecogas, Bima, YPF, TGN. A mí me gusta mucho explicar el caso de Transener porque es muy evidente. Transener hoy por hoy es la misma empresa que cuando se voló porque el gobierno dijo que la iba a privatizar. Es la misma empresa. En ese momento se voló durante 2 jornadas. Hoy está valiendo, está cotizando mucho menos que ese precio. Eso es pura y exclusivamente sentimiento de mercado. Bien, entonces si ustedes se ponen a pensar y dicen, che, no tiene sentido, obviamente, tratar de entender al mercado tampoco tiene mucho sentido. Hay una frase muy buena que es que, che, el mercado no lo trates de entender porque el mercado básicamente está loco, solamente se vuelve cuerdo en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, estas 5 empresas, ¿hay más? Sí, hay más. Para mí son, che, una buena oportunidad a los precios actuales para llevar. De hecho, fíjense, este es el gráfico del índice Merval. Tal vez no se llega a apreciar de lleno porque está chiquito, pero lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. El retroceso que ha presentado el índice Merval desde el máximo ha alcanzado el 50% de este movimiento, ay, perdón, no se ve esto. Este retroceso ha alcanzado el 50% de este movimiento. Dentro de lo que es la teoría de análisis técnico, Charles Dow, etc., el mercado o un mercado fuerte tiende a retroceder a 2 niveles
33% de la onda, es decir, un 33% de esta onda de impulso, o un 50% de la onda de impulso. Una vez que el mercado llega a alguno de esos dos niveles, si se presenta la reversión, es porque el movimiento, es decir, este movimiento, tiene fuerza. Y si tiene fuerza, lo que hacemos es desplegar esta onda a partir del punto de finalización de la corrección. Si eso se produce, y cómo lo confirmamos con el quiebre de esta directriz, el índice Merval tiene que estar o rondaría la cotización en $3.100. Bien, hoy cotizando en aproximadamente unos $1.800, sí, 1.800. Obviamente, para que se dé esos $3.100, tiene que haber acuerdo con el fondo, tiene que mantenerse la macro, tiene que ganar la Libertad Avanza las elecciones de medio término. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué activos podrían liderar ese avance? Lo de más volumen, o los que puedan captar mayor volumen. ¿Por qué? Porque muy probablemente, ante ese escenario, Argentina muy probablemente ya no estaría, creo, la discusión del cepo. El riesgo país ya habría bajado, bueno, ni hablar que tendríamos ya el acuerdo en la mochila con el Fondo Monetario, y muy probablemente estaríamos observando una reclasificación de Argentina a emergente de standalone. Bien, por eso es que estamos en un momento muy importante del mercado. Aquellos que buscan el momento ideal puede estar, si no es la semana que viene, puede pasar muy cerca. De hecho, hoy intentó y no pudo quebrarlo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál es el momento ideal, y yo les digo, si vienen siguiendo esta pequeña charla, cualquiera, porque vamos de nuevo. ¿Cómo puede ser que YPF, por ejemplo, que corrigió hasta el 60% de la onda de impulso, siendo la misma empresa, antes se pagaba y ahora no la paga nadie? No tiene mucho sentido, ¿se entiende? Y es la misma empresa. Es más, le diría que incluso hasta puede ser un poquito mejor empresa ahora que hace 3 meses atrás. Por eso es que eso es lo que genera el mercado, que en el corto plazo no tenemos idea a veces qué va a pasar o por qué el mercado hace lo que hace, y sin embargo en el largo plazo donde está el valor. Y hablando de valor refiere, es algo muy interesante esto. No nos olvidemos de nuestro vecino. Nuestro vecino, obviamente, como ustedes saben, es Brasil. Brasil está desde hace ya unas semanas, meses atrás, con una gran oportunidad de compra bajo mi punto de vista. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo estamos encontrando en niveles mínimos nunca antes vistos contra el SP500 y contra el índice Merval. Además, cuando uno analiza, por ejemplo, por separado, Vale, PBR, Bradesco o Nu Holding, cualquier modelo que le pongas te da que está barata. Por ejemplo, hoy hizo un update de un análisis de Nu Holding. Dentro del crecimiento del flujo de Nu Holding, en términos de media lo hace un 70% anual, obviamente que eso es insostenible en el tiempo. Me pasa que es una empresa bastante reciente. Ese número lo llevé hoy a un 5% del flujo de caja. Y el costo de capital, que uno sobreentendería que a medida que la empresa se vaya haciendo más madura, ese costo se iría reduciendo. El costo de capital lo puse al 12.2. Es un costo bastante alto. Y sin embargo, que ahí y un dato no menor. Y la tasa de crecimiento terminal o perpetuo, que habitualmente, si ustedes lo ponen en cualquier modelo, les va a dar un 3, le puse un 2. Es más, la penalicé más todavía. Y a pesar de eso, Nu Holding está barata. Es decir, incluso en un modelo ultra conservador,
la empresa hoy está subvaluada. Esas son oportunidades que difícilmente se puedan volver a ver de aquí a varios años. Eso fue lo que nosotros hicimos hace varias semanas atrás con llevar fuertemente Brasil y mantenernos, y nos vamos a mantener. Obviamente hoy festejamos la suba porque hoy se voló Brasil, el dato de las ventas minoristas vinieron mejor a lo esperado, la deuda se redujo, el dólar bajó. Ahora, también fíjense que el EWZ en relación al Merval también está en mínimos históricos. Obviamente uno puede decir, che, el Merval está muy caro. O también podemos decir, Brasil está muy barato. Yo creo que me gusta quedarme más con esta. Para mí Brasil está muy barato. Porque el Merval, de cierta manera, en Argentina hoy estamos viviendo cosas que hace muchos años que no se vivían. Por eso creo que hoy más que el Merval está caro, el EWZ o Brasil está barato. Y fíjense que para mí, bajo mi punto de vista, esto es el Merval contra el SP500, Brasil estaría atravesando este momento de tiempo para hacer un paralelismo entre nuestro piso de mercado con Alberto Fernández con el posible piso de mercado de Lula. Para mí Brasil está atravesando este momento de tiempo. Este momento de tiempo está atravesando Brasil. Por lo tanto, hay bastante crecimiento que tiene, y bueno, como les digo, o sea, es cuestión de analizar las empresas brasileñas y van a ver que es un regalo. De hecho, la otra vez me preguntaban sobre Banco Bradesco, y simplemente con hacer una muy sencilla comparación entre Bradesco y por ejemplo, Galicia, uno queda con una duda, che, o Galicia está muy cara o Bradesco está regalada. Bien, insisto, a mí me gusta quedarme con la película de que Brasil está muy barato y que no Galicia está muy cara. De hecho, fíjense el dato que anunció Caputo hoy. Este dato ya se estaba observando en los trimestrales de los bancos del último trimestre, del cuarto del año pasado, que se presentó hace poquito, de cómo se iba expandiendo el crédito. Y hoy Caputo, bueno, dio un dato con respecto a solicitudes de líneas de crédito estrepitosas, y solamente hablando en el Banco Nación, estrepitosamente buenas. Bien, entonces, haciendo un pequeño resumen, bajo mi punto de vista, el momento para invertir es súper atractivo en los Estados Unidos, o sea, yo creo que estamos en un momento ideal. De hecho, hoy, por ejemplo, lo que hicimos fue desarmar varias posiciones que teníamos en liquidez y llevar más a Estados Unidos, lo venimos haciendo desde la semana pasada. De cierta manera, hemos tenido una suerte de fortuna en esta baja del 2025, obviamente, la baja los agarra a todos. Cuando se mueve determinado volumen, a veces es imposible retirarse de todos los activos. Pero tuvimos cierta fortuna, ¿por qué? Porque estábamos posicionados fuerte en Brasil, habíamos reducido la participación en Argentina. En Estados Unidos teníamos mucha participación en Coca-Cola, que Coca-Cola rebotó, que de hecho, yo sea paso, es muy buena acción Coca-Cola, y teníamos posición de liquidez y de bonos soberanos, especialmente los más largos, que si bien cayeron en el año, no cayeron tanto como los cortos. Entonces, bueno, de cierta manera creemos que ya es momento de desarmar esas posiciones más conservadoras y pasarnos y volcarnos más al largo plazo. Insisto, es siempre pensando en el largo plazo, en los Estados Unidos y también en la Argentina, aunque en la Argentina con un poquito de mayor cautela, ¿no? Por todo lo que les decía, a ver, no están hechas las confirmaciones en Argentina, pero sí hemos pagado un poco nuevamente de YPF, un poco de Transener, un poquitito de Vima de nuevo. Bueno, Mercado Libre prácticamente no la contamos como si fuese una empresa local, aunque tiene bastante participación. Un poquitito de Pampa, TGN de nuevo. Creemos que hay precios que son bastante interesantes para comprar y para esperar. También en la semana pasada estuvimos pagando bonos con la parte de la liquidez, y con Brasil, nada,
tenemos ya una participación bastante grande, con lo cual no hemos vuelto a pagar, simplemente nos vamos a quedar a esperar. Bien, vamos a dar lugar, eso es todo, voy a dar lugar a las preguntas. Si alguno tiene alguna duda, si la puedo responder, la respondo, y si no la sé, no la podré responder. Si quiere alguno abrir el micrófono, no tengo problema, o en el chat. Total, estamos de tiempo, estamos bien. Hola, Fran, ¿cómo va? Diego, soy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un comentario adicional. Yo laburo en unas empresas que cotizan en bolsa y la semana que viene vienen medios de Estados Unidos, ¿viste? Que hacen ediciones sobre inversión en distintos países, hacer un especial de inversión para Argentina, ¿viste? Como que hace un especial como que también un punto más que muestra como que el mundo está mostrándose más interesado en invertir en Argentina, como que es un especial que se hace en Time Magazine, ¿viste? Sí. Hacen sobre oportunidades de inversión en países emergentes y bueno, viene a ser como un especial del país. Eso también te da indicio que también esas noticias, si se difunden todo, puede tener un incentivo para la inversión de las secciones de acá, ¿no? Sí, creo que el dato más relevante es que hoy por hoy, al menos en lo que tiene que ver pura y exclusivamente en el mercado local, el flujo, valga la redundancia de repetir la palabra, es netamente local. Hay muy poco de inversor extranjero pagando Argentina todavía. Por lo tanto, eso es algo interesante y diferente a lo que ocurrió en su momento con Mauricio Macri. Hoy por hoy es mucho de inversor local y poco de inversor extranjero. Por eso es que yo digo, che, si el día de mañana entra inversión extranjera, claramente lo hace por medio de los activos que tengan más liquidez. Y ahí es donde entran en juego los bancos, YPF, Mercado Libre, etc. Un dato más, ¿viste? Para que No, se está bien, muestre gracias. que A ver, Patricio dice en el chat, así es difícil aplicarlo, después de 3 años aún me cuesta, aunque mi historia ya me demostró que es tal cual así, sospecho que era lo del largo plazo. Acá Agustín dice, si las elecciones legislativas gana mayoría LLA, ¿cómo afectaría al mercado local? Para mí lo afectaría de manera positiva. Básicamente, ¿por qué? Porque seguiría la línea de las reformas estructurales, se aceleraría mucho más. Creo que si alguno conoce a Milei, de al menos las charlas que ha dado, si él tuviese mayoría en el Congreso, sería una reforma estructural una tras otra, y me la jugaría que la primera que manda es la reforma previsional. Entonces yo creo que el mercado lo tomaría bastante favorable. Acá Nico dice, ¿en bancos de oportunidad? Sí, para mí hay oportunidad en los bancos, especialmente Banco Macro y Superviel. Dice, Juan dice, tengo 2 tenencias de bancos, Banco Macro y Santander, particularmente de diciembre, y hoy están 20 abajo. ¿Las roterías o mantendrías a largo plazo? A ver, yo te voy a hacer creo que te voy a responder con una pregunta y creo que te voy a dar la respuesta. En diciembre, los bancos estaban, sí, no importa el banco, Juan, la respuesta va a ser general. En diciembre los bancos estaban, entre comillas, peor que lo que están hoy. Y sin embargo, el mercado corrigió. Entonces, si vos lo compraste en diciembre, con más razón hoy lo deberías mantener, porque hoy por los fundamentos el banco está mejor que en diciembre. Lo que pasa es que en el medio lo que viste es una baja de precio. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente tenés que ir a 2 caminos. O aprovechás que el precio bajó para seguir acumulando, o simplemente mantenés la posición hasta que se revierta. Pero básicamente creo que, a ver, después vos haces lo que vos quieras,
pero para mí no sería lo correcto venderlo porque, insisto, a medida que pasen los meses, la economía se va a ir recuperando y el crédito se va a ir expandiendo, con lo cual lo peor de los bancos ya lo viste. Y eso lo vamos a comenzar a ver en el balance. ¿Está? Oscar dice, compraría más para promediar a la baja. Solamente compraría más para promediar a la baja siempre y cuando el activo sea bueno. Si el activo es malo, no compraría a la baja. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien gráfico para que ustedes lo entiendan. No compraría a la baja Zoom. ¿Se acuerdan la empresa esta de Zoom de las videollamadas? Porque simplemente baje no significa que la vaya a comprar para promediar a la baja, porque simplemente puede seguir bajando. ¿Bien? Fran, Sí, ¿cómo sí. estás? ¿Qué Buenas hace tardes. Marco? ¿Cómo anda? Acá el alcahuete de la clase. Decime. Che, Fran, no sé si, porque me llamaron justo, sobre los bonos, los GD, eh, ¿cuál seguimos viendo? ¿Los 35, 30 o vamos a alguno No, más? a ver, yo te doy acá, hay dos respuestas. Si eh, se cumplen los compromisos tal cual están, obviamente que, por ejemplo, la L30 es súper atractivo por las amortizaciones, pero también es más, entre comillas, un poquito más volátil. De hecho, fíjate que en este 2025 los que más cayeron fueron los más cortitos y los más largos se mantuvieron más firmes. Yo personalmente sigo apuntando al 35. En ese sentido yo me quedo bastante tranquilo apuntando al 35. Ahora también les digo, che, si ustedes se fijan, el BOPRE al 26 todavía sigue cotizando a una TIR bastante alta, y si hay acuerdo con el fondo, eso es un regalo ese bono, porque encima la deuda es muy chica, la deuda que tiene que cumplir el central. Pero bueno, si hablamos de los soberanos pura y exclusivamente, me quedo con el 35, el GD 35. Perfecto. Che, y una complementaria. ¿Cómo ves el tema de que sigue interviniendo tanto el central en el tipo cambio? ¿Crees que A ver, ahí para mí, fíjense que hoy se hablaba sobre que se iba a devaluar, o que hubo bastante, bueno, de hecho, no sé si se observaron, que hoy el central vendió como 400 millones de dólares de reservas, eh, y que en dólar futuro también hubo bastantes operaciones, especialmente en los meses más cortos. Yo creo, esto es una opinión personal, no es que tenga un dato, ¿no?, o algo en particular, que si hay algo que por ahora el gobierno no va a hacer es devaluar. Fíjense, pensémoslo un poco desde el punto de vista electoral y político. ¿A qué le tenemos cagazo los argentinos? A que suba el dólar. Ese es un cagazo que tenemos siempre y sabemos que en cuanto sube un poquito el dólar, lo vamos a tener en la tele, la gente se va a asustar, va a ir a correr a comprar dólares, ya sea el dólar MEP, a la cueva, lo que sea, y empieza todo un frenesí, es una inercia. ¿Ustedes creen que eso el gobierno lo va a permitir estando las elecciones muy cerca, ahora en octubre? Yo no lo veo tan posible. Salvo que el gobierno esté súper seguro de que puedan levantar el cepo y que no se va a mover el tipo de cambio. Pero yo creo que, conociendo a ver cómo funciona la media del argentino, no creo que se vaya a producir eso. En cuanto a la intervención del central, te lo justifico de la misma manera que lo justifica el gobierno. Ellos dicen, yo compré, como no quiero hacer variar la base, porque para comprar dólares tengo que emitir pesos, te los devuelvo en el mercado. ¿Eso es consistente? ¿No es consistente a largo plazo? ¿Será algo de ver en el largo plazo? Yo creo que les dije, si cualquier persona que haya ido a un país limítrofe o extranjero este año, se daría cuenta de decir, che, no puede ser. Se lo voy a dar muy marcado. O sea, por ejemplo, una prenda de vestir, una remera de primera marca, 15.000 pesos. En Argentina, al menos donde vivo yo, una remera de tercera marca, 25.000 pesos. No tiene mucho sentido, ni hablar de la tecnología, ni hablar de la electrónica, ni hablar incluso hasta de la comida.
Ahora, el gobierno sabe, eso sí sabe, y de hecho lo bueno es que al menos lo exterioriza. De hecho, hace poco Caputo dijo que ellos saben de que en Argentina cuesta 3 veces más la ropa, 4 veces más, bueno, 2 veces más en realidad la tecnología, que la comida cuesta más cara, etcétera. Pero que ellos no van a ir por el lado que hicieron los anteriores, que es devaluar. Van a buscar mejorar la competitividad vía reducción de regulaciones y menores impuestos. Antes de empezar esta charla, Caputo anunció la reducción de los impuestos para la importación de prenda de vestir, calzado, hilado y no sé qué más. Bien, para generar mayor competitividad en el precio. Por eso yo creo que lo veo complejo que vayan a devaluar. Pero, ojo, también digo lo siguiente, a ver, si yo tengo la duda de que el gobierno vaya a devaluar, qué mejor oportunidad hoy que sentarme en CDRs, porque los CDRs de las empresas que vimos están baratos. Y si yo pienso que van a devaluar y eso va a generar una tensión cambiaria, y bueno, ya está, yo me olvido. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, che, no lo veo tan mal ya no estar tan sentado en el superpeso, sino que bueno, aprovechar y comprar a empresas que están baratas en los Estados Unidos y ya me olvido del superpeso. ¿Se entiende? Marcos y compañía. Creo que eso puede ser una estrategia súper viable, porque veo complicado de que el tipo de cambio baje. Nada, recuerden, si hay algo que es cobarde es el capital. Una o dos jornadas más, como en dólar futuro y en el mercado único libre de cambio, como la de hoy, se va a empezar a asustar el mercado y van a empezar a querer demandar dólar. Entonces, más bien, insisto, vamos, no sé, cómprense un CDR de Visa, de Spotify, de Amazon, de Disney, de Coca-Cola, de CRM, que están baratos, y ya está. Y se olvidan con lo que pasa en el tipo de cambio. Porque el activo en Estados Unidos va a subir, tarde o temprano va a subir. Y el tipo de cambio no lo veo a la baja, en todo caso lo veo o estable como está. Y si en el peor de los casos llega a subir, ustedes están protegidos porque ese activo en Estados Unidos va a terminar subiendo. ¿Copiado, Marcos? Bien. A ver, dice, acá está buena esta pregunta de Gabriel. ¿Por qué estás pensando positivamente a Brasil si para un cambio de gobierno faltan casi 2 años o pensás que Brasil no influye mucho? No, sí. En Latinoamérica influye bastante lo que es la parte política. Y yo te voy a contar una cosa. Te iba a decir 2 cosas, pero uno de los datos ya lo dije. O sea, el tema de cómo está relacionado Brasil con Estados Unidos y con Argentina, que está barato. También comenté el tema de valuación activo por activo, que están baratos. Y vamos al otro tema. Si vos comparás, por ejemplo, Brasil con Argentina, quieras o no, la macro brasilera es mucho más grande o está mucho más estable que la Argentina. Hay una diferencia. Brasil tiene déficit y Argentina tiene superávit. Es la única diferencia. En el resto, Brasil nos pasa el trapo. Bien. Si vos hablas con un brasilero promedio, están bastante disgustados por lo que es la inflación que perciben en Brasil. Y quieras o no, tanto sea Brasil, sea Argentina, sea Estados Unidos, mucha gente vota con el bolsillo. Entonces sí, falta casi 2 años para que hayan elecciones, pero también cuando se vio el mínimo en Argentina faltaban casi 2 años. Por eso es que esto no es un juego de comprar y pensar que mañana va a subir. Ese juego ya no funciona, o al menos no funciona. Lo que funciona es, che, yo ya estoy sentado. Yo no sé si Brasil se va a volar mañana, pasado o de acá 5 meses, pero estoy seguro que estoy comprando algo muy barato. Entonces sé que con el tiempo
es lo que me va a revalorizar la posición. Bien, pero sí, para mí sí influye lo que es la política en cualquier mercado, más que nada latinoamericano, re que influye. Bueno, de hecho, fíjense, incluso te diría, bueno, entonces en nivel mundial, en definitiva, porque si no podemos pensar, en todo termina influyendo. Santiago, EWZ o mejores empresas, depende del riesgo. Con EWZ diversificás, con empresas puntualizás. Si querés apuntar a algo más general, EWZ, a algo más particular, empresa. Por ejemplo, como te digo, la tengo muy fresquita porque la terminé de analizar el update el día de hoy, Nu Holding está bastante barata. Como una cartera de largo plazo renta de 2 o 3 años vista, ¿qué porcentaje destinarías a Brasil? Nosotros tenemos un 20% en Brasil el día de hoy y manejamos básicamente esa temporalidad o incluso un poquito más largo. Patricia, sí, como todo el mundo dice, la mejor inversión es la que te deja dormir tranquilo. Yo personalmente tengo el 80% en SEA, el resto en Argentina y liquidez. Y es que, a ver, lo que pasa es que, mira, en los últimos 10 años Argentina entregó más rendimiento que el mercado norteamericano, pero lo hace a costa de 3 veces más de volatilidad. Esa es la cuestión. Entonces, si uno quiere más rendimiento, y bueno, posiciones en Argentina, pero también vas a ver que te podés comer un garrón justamente porque es mucho más volátil. Si querés dormir más tranquilo, te pones en SP500 y te olvidás. De hecho, les diría que esto hace poco, mi pareja me dice, che, Fran, ¿por qué, si vos sabés que el SP500 y todo esto que les conté del SP500, no se lo voy a repetir, ¿por qué vos no invertís directamente en el SP500? Pues yo siempre le digo, che, ¿no? Esto, si la gente entendería que esto es tan fácil como invertir en el SP500 una suma fija por mes, mucha gente estaría, a ver, con mucho menos problemas económicos el día de mañana. Entonces, bueno, me preguntaba por qué yo no lo hacía si es lo que yo pregonaba y lo que yo conocía. Yo le digo, bueno, porque básicamente uno cree poder ganarle al mercado detectando empresas que estén más subvaluadas. Es básicamente traer a colación eso, Patricio, que vos decías ahí, de que uno trata de ganarle al mercado, pero a veces es tan fácil como simplemente invertir en el SP500. Bien, y por eso uno hace un mix entre empresas norteamericanas, empresas argentinas, un poquito de bonos, un poquito de liquidez también nunca está mal. Luis, hola Fran, banco hipotecario está dentro de los bancos a tener en cuenta, pregunto por qué no lo nombraste. Yo el hipotecario lo tengo ahí más en... Hay 4 en la lista, que siempre es Banco Macro, BBVA, Superviel y Galicia. El orden yo le pongo Superviel, Banco Macro, Galicia y BBVA, y banco hipotecario después lo dejo en los otros tipos de bancos, Santander, hipotecario, etcétera. Acá pregunta Joaco, el tema del recorte de tasas de la Fed, cómo ese tira afloje. Bueno, a ver, el dato de inflación y del IPC y el IPP fue muy bueno. De hecho, creo que sorprendió a más de uno y no se esperaba. Obviamente, ¿qué también sucedió? Los inventarios de petróleo vinieron por debajo de lo esperado, con lo cual saltó el crudo. Yo creo que, bueno, también, obviamente, el dato de la creación de puestos de empleos también fue relativamente bueno. Es un tira y afloje tal cual decís vos. Trump presiona para que baje la tasa de la Fed y de cierta manera la Fed la va a bajar si ve que los datos acompañan. Al menos estos 2 últimos datos, IPC y IPP, fueron buenos. Veremos cómo continúa esa película. Saludos, Sebas. Gracias a vos por mirar. Y bueno, ya son las 8, así que cumplimos una hora. Se me pasó volando. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada, veremos próximamente, seguramente volveré a hacer otra. Esperemos que sea con el diario del lunes diciendo, ¿vieron? Yo